Buenas tardes, profe. Muy bien, por suerte. ¿Cómo se preparan? ¿Empezaron a estudiar? Sí, un poco. Un poquito. Hace bastante. Bueno, yo hoy ando, miren, ¿Qué le pasó? una contractura que no puedo girar el cuello. Así que el tema es muchas horas de estar con el mouse en esta posición así. Entonces tengo es todo el brazo, la espalda, el cuello, hasta por acá. Bah, ¿qué va a ser? Así que vamos a ver, esperemos que con masajes. Pero bueno. Hace calor también, sirve mucho. Sí, ahora termino con ustedes y lo que voy a hacer es eso. Una ducha caliente y después calor. Y bueno. Pero no era día de no dar clase porque la verdad que tenemos que terminar el tema. Hola. Bueno, mientras tanto voy haciendo tiempo para que sigan en... Bueno, teníamos que terminar el práctico de continuidad hoy. Así que hoy hablé con Ale y nada, sí, me dijo que intentó empezar con derivada, pero bueno, lo va a dar el miércoles, así que hoy vamos a terminar con esto. Nosotros estoy tratando de usar el mouse con la izquierda, pero convocarle. Bueno, habíamos hecho el ejercicio 1, que ver las gráficas, y habíamos hecho el ejercicio 2, ¿verdad? O sea que lo que teníamos que hacer es, vamos a empezar con el 3, que dice, para cada una de las siguientes funciones, determine dominio de imagen, represente gráficamente cuanto sea posible, encontrar el conjunto de puntos donde la función es continua, determinar si las discontinuidades son evitables o inevitables, redefina cuando sea posible. Entonces, fíjense ustedes que en el primer ejercicio, en el inciso A, tienen una traslación de la función seno de x, con un acortamiento del período. O sea, a ver, esperen porque no quiero usar el brazo mucho. Así ¿Qué trabajo práctico era, profe? El 9. Vale, gracias. El 9 que es el de continuidad. Bien. Ustedes les dan... Vamos a achicar un poco porque está muy grande esto. Todavía hay gente que está entrando. Tienen f de x igual a 4 más seno de 2x. Bueno, ustedes ya saben cómo es la función seno. Sí, no estoy compartiendo. Sí. Sí, está compartiendo. ¿Qué profe? ¿Qué profe? ¿Qué punto es este? La profe sos vos. Profe soy yo. Creo, porque hoy con el día que tengo, no sé si soy yo o quién es. Yo la reconozco. Ay, Dios. ¿Pero qué punto es este? 9, listo. No, el 3A. Ya listo. Ahí está. Bien, entonces dijimos que esta es
una traslación de la función seno de x, ¿sí? Que tiene, se traslada en 4 unidades y tiene un periodo más corto. En vez de tener periodo 2pi, tiene periodo pi. ¿Sí? Entonces, en vez de, digamos, si esta fuera, el seno va entre -1 y 1, ¿sí? Bueno, esto va a estar corrido en 4 unidades. Digamos, lo que para el seno de 0 es 0, acá va a ser 4. Entonces, va a estar, vamos a hacer así, una línea acá. Va a ir como más rápido, se podría decir. Y va a ir más rápido, sí. Y va a ir, nos están pidiendo, pero ustedes con el tema de la promo, pero lo que me sonó es un grupo, que es el grupo de matemáticas de la cátedra, porque tenemos que decir cuántos alumnos están en condiciones de rendir, que no están condicionales, cuántos alumnos se presentan a cursar en el Zoom. Entonces, va a ir más rápido, claro, va a ser más así. Entonces, vamos a ver. Esta sería, acá va a estar 4, acá va a estar 3, acá va a estar 5. Entonces, va a ser así y ahí, ¿sí? Ahí y ahí. Y sigue. Va a tener pi, va a ser el periodo, ¿no? Periodo es pi. Y así sigue. Entonces, y para el otro lado. A mí me piden. Esperen porque hay gente que está queriendo entrar. Me piden el dominio. ¿Cuál es el dominio de esta función? Todos los reales. Sí, sí. Bien. ¿Cuál es la imagen? De 3 a 5. De 3 a 5. Muy bien. De 3 a 5. Perfecto. Ahora, ¿qué les parece a ustedes? ¿Presenta algún tipo de discontinuidad por lo que ven en la gráfica? No. ¿Por qué? Porque la función seno es una función continua. Bien, entonces ya digamos que acá se terminaría, es continua en todo su dominio. ¿Vieron cómo graficamos la función sin tener que estar dando valores? Sabiendo cuál es la función seno, sabiendo que los periodos se acortan o se agrandan de acuerdo al argumento, y sabiendo que es una función que se está trasladando. Bueno. En el B tenemos una polinómica. La polinómica no la podemos graficar porque tenemos una cúbica completa que no la podemos graficar. Pero si sabemos que una función, una cúbica, una polinómica, no tiene restricción de dominio, digamos, el dominio son todos los reales y la imagen van a ser todos los reales, o sea que también es una función continua. Las funciones polinómicas son continuas. Disculpe, profe. Sí. ¿Ninguna ¿Querés que cúbica baje? se puede graficar? ¿Cómo? Perdón. A partir de x cuadrado para arriba no se pueden graficar. Sí, se pueden graficar, pero no las sabemos graficar hasta ahora. Ah, pero para el Mira. primer parcial no va a hacer falta, ¿no? Porque me maté tratando de No, graficar esto. porque nosotros No vamos puedo. a aprender a graficar funciones cuando las podamos estudiar por completo, ¿sí? Cuando podamos hacer un estudio más completo de las funciones. Y para eso todavía nos falta aprender a derivar, nos faltan aprender un montón de cosas para ver si las funciones son crecientes, decrecientes, cóncavas y todo eso, y eso va a ser más adelante. Y ahí vamos a poder graficarlas. Pero también es cierto que una función polinómica con un grado elevado, para hacer un estudio y ver cuáles son sus raíces y todo eso, no
no se da en esta materia, son materias más elevadas, ¿sí? Eso se da en análisis numérico, que no es una materia de económicas, porque no nos interesa, eso se da en exactas. Entonces, con saber que una polinómica, su dominio son todos los reales, porque vos tenés x cuarta más 3x cubo menos 2x cuadrado más x menos 1, ¿qué problema tengo de que x tome cualquier valor? Ninguno. Entonces, es una función que está definida en todos los reales y su imagen también van a ser todos los reales, o sea que va de los reales en los reales, no tiene ningún problema, es una función continua. Bien. Ahora, por ejemplo, en el caso C, que tengo valor absoluto de x sobre x cuadrado. Entonces, tengo f de x igual a valor absoluto de x sobre x cuadrado. ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Qué les parece? Los reales. Excepto el Todos 0. los reales. No. Los reales menos el 0. Porque hay gente que se piensa que porque no contesto, estoy... Tengo que poner un cartel que diga, estoy dando clase, no me... Bueno, los reales menos el 0. Bien, ¿cuál sería la imagen de esta función? ¿Qué les parece a ustedes? Miren, tengo numerador, Va a ser a partir de siempre... 0 más infinito. De 0 a más infinito. Menos infinito a 1 y de 1 a más infinito. Bueno, uno de los dos está equivocado, porque si dijeron cosas diferentes, uno de los dos no la pegó. Si no, le hubieran dicho los dos lo mismo. Vamos a Puede analizar. ser que me haya equivocado, puede ser. No, Porque pero por eso, uno de los dos se equivocó. Vamos a ver quién de los dos es el que está equivocado. O de No, cualquiera otro que como está es pensando lo módulo. mismo y no habla. Pero me encanta porque viene el debate. Es Numerador, módulo, ¿cómo va a ser el tenía razón mi numerador? compañero. ¿Cómo va a ser el numerador siempre? Positivo. Siempre va a ser positivo. ¿Puede ser 0? ¿Sí? Sí. ¿No me dijeron que no puede valer 0? No, porque no está en el dominio. No. Ah, Denominador. ¿Cómo va a ser siempre ese denominador? mayor a 0. distinto a 0. Mayor a 0 porque está elevado al cuadrado. ¿Qué quiere decir entonces? Que si yo hago más dividido más, Más. entonces, ¿cuál va a ser la imagen? Los reales positivos. ¿Sí? Casi, hago macana. Abierto. Porque el 0 nunca va a ser 0 esa función. Porque ¿dónde se hace 0? En 0, pero no puede ser porque es 0 sobre 0 y es una indeterminación. ¿Sí? Bien. Listo. Entonces tenemos dominio e imagen. ¿Vieron cómo la analizamos? Bien. Esta función en realidad va a ser x sobre x cuadrado, si x es mayor a 0, y menos x sobre x cuadrado, si x es menor a 0. ¿No? Esto me va a quedar 1 sobre x, si x es mayor a 0, y menos 1 sobre x, si x es menor a 0. Entonces, vamos a ver, porque, ¿qué pasa? ¿Cómo tendría que analizarlo esto? Yo lo tengo que analizar en 0, que es donde, acá, donde se produce la unión para ver si la función es continua o presenta algún tipo de discontinuidad. Entonces la vamos a analizar en x sub 0 igual a 0.
Entonces, primero, los 3 puntos importantes a demostrar, o el tercero es consecuencia de los otros 2, ¿no? Pero demostrar para ver si una función es continua. ¿Existe f de 0? No. 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 ¿Por qué? Porque el 0 no pertenece al dominio. Bien. Vamos a ver si existe el límite. Límite cuando x tiende a 0 por izquierda. Si viene por izquierda, estoy acá. D menos 1 sobre x. Bien. ¿Qué Infinito, pasa? profe. ¿Eso va a infinito o a menos infinito? A más infinito. A más infinito. ¿Por qué? Porque estás restando un número, dividiendo un número negativo por otro número negativo. Muy bien, porque tengo el menos 1 y como viene de izquierda es menos sobre menos. Límite cuando x tiende a 0 por derecha de 1 sobre x y este también tiende a más infinito. ¿Qué les parece? ¿Existe el límite? Piensen lo que van a decir. No existe. No, profe. No existe el límite. Exacto. ¿Y por qué les hice esa pregunta? Porque hoy en el otro curso un chico me dijo, profe, pero si los límites laterales son iguales, ¿por qué no existe el límite? Entonces, ahí O el sea, error era ¿Porque es pensar. infinito? ¿No es un número Claro, porque impensable? ese chico pensó que como los dos iban al infinito eran iguales. Lo que la aclaración fue, no, cuando el límite va al infinito, no existe el límite. Directamente no tiene límites laterales esta función en 0. ¿nunca, profe? Siempre que vaya al infinito, los dos nunca va a haber límites. Con que uno de los dos vaya al infinito, ya no existe el límite. Porque infinito no es un número. Y si no ¿Sí? existen los límites, ¿la asíntota existe? Sí, la asíntota sí. Ya con que un límite vaya al infinito, ya ahí tenés una asíntota. Le pregunto porque me falta repasar el TP7 todavía. Estoy medio Claro. perdido con límites. Pero lo importante es que para que exista el límite, tienen que existir los laterales. Y deben ser iguales. O sea que, si ya del vamos no existen los límites laterales, ¿sí? Entonces, la claridad hay que tenerla, que siempre el límite es un número real, no es infinito o menos infinito. Porque infinito y menos infinito no es un número. Tiende. Tu infinito puede ser distinto a mi infinito. ¿Qué sé yo? ¿A dónde estás vos y a dónde estoy yo? Entonces, nunca puedo decir que son iguales. No existe. Entonces, acá no existe el límite cuando x tiende a 0 de f de x. Bien. ¿Qué tipo de discontinuidad presenta esta función entonces? Inevitable. Inevitable. Esencial o inevitable. F presenta discontinuidad esencial o inevitable en x sub 0 igual a 0. Es decir, que no la puedo, no la puedo salvar. No puedo redefinir la función para que se convierta en una función continua. Ahora yo pregunto, vamos a graficarla. Esto, sabemos que cuando x tiende a 0 por izquierda o por derecha, la función se va a infinito, por ambos lados. Ahora tendríamos que ver cuando tiende a más o menos infinito. ¿Sí? Vamos para un lado y para el otro. Nos va a dar Cuando 0. tiende a más infinito, Por ambos ¿cómo? lados. Nos va a dar 0. Claro, cuando tiende a más infinito, la función es 1 sobre x. Y esto da 0. Y cuando tiende a menos infinito, también es el límite, cuando x tiende a menos infinito, de menos 1 sobre x, y también da 0, y ambos dan 0 por arriba.
O sea que, ya. ¿Por qué te da 0, profe? Porque una constante sobre un número cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande, me da un número cada vez más chico, cada vez más chico, cada vez más chico, pero nunca se hace 0. Acá habría asíntota vertical y horizontal en 0. Exacto. Tiene 2 asíntotas. Ahora yo pregunto, nosotros dijimos, presten atención a esto, que el dominio de esta función son los reales menos el 0. Entonces yo ahora pregunto, ¿es continua en su dominio? No. Sí, sí, porque eso no pertenece al dominio. Es continua en su dominio, porque es continua de menos infinito a 0, abierto, y de 0 a más infinito. Es continua en su dominio. Presenta una discontinuidad esencial o inevitable en x sub 0 igual a 0. ¿Sí? ¿Y si en vez del 0 fuera el 1, no sería continua o también lo sería? Si estás analizando en 1, la función es continua. Reales menos 1 sería. Sería continua también. Es que, bueno, para ese caso, el 1 no tendría que pertenecer al dominio. Si el 1 no pertenece al dominio, si el 1 pertenece al dominio, ¿sí? A ver, si vos me decís, si yo la función que tengo es así, mira, esta misma función, nada más que en 1, la función vale esto. Yo te digo, ¿es continua en su dominio? No. Ahí sí. ¿No? No, No, no es ¿verdad? continua. No, ¿Por no, qué? porque está el punto afuera ahí. El punto tendría que estar Claro, adentro. porque el 1 pertenece al dominio. Yo no estoy diciendo que el 1 no pertenece al dominio. Pertenece al dominio porque tiene imagen. Sí, entendí. Pero tengo un agujero ahí. Lo que tengo es una discontinuidad evitable. Yo eso lo puedo redefinir y digo, agarro este punto, lo traigo acá adentro y convierto la función en continua. ¿Sí? Sí, entendí. Esa es la diferencia en continuo en su dominio. Bueno. Bueno, vamos con otro. Por ejemplo, el E. Si yo grafico esta función, ¿cuál es el dominio de f? Eso está claro, ¿no? Menos infinito a 0 y 0 más infinito. O sea, los Abierto. reales menos el 0. La función es la identidad hasta acá. Acá no está definida y acá es la cúbica. Si yo miro la gráfica, ya me doy cuenta que tiene una discontinuidad. ¿Es continuo en su dominio? Sí, es continuo en su dominio. Porque el dominio el 0 no pertenece al dominio. Entonces continúa en su dominio. Ahora, la analizo en forma analítica, ¿no? Yo digo, no existe f de 0, porque el 0 no pertenece al dominio. Límite, cuando x tiende a 0 por izquierda, la función es x, entonces esto me da 0. Límite, cuando x tiende a 0 por derecha, de x cubo, esto también me da 0. Entonces, existe el límite cuando x tiende a 0 de f de x y es igual a 0. El 3 no lo puedo demostrar digamos, si yo quisiera probar el 3, no lo puedo probar. ¿Por qué?
¿Por qué? Por culpa del primero, ¿no? Pero ¿qué es lo que tengo en x sub 0 igual a 0? Y si Unos miran la números gráfica, iguales. ¿cómo? Una discontinuidad. ¿Qué tipo de discontinuidad? Evitable. Evitable. Es Es evitable. evitable. ¿La puedo redefinir? ¿Qué Sí. harían ustedes? Yo agarraría... Mayor... Le pones un igual. Exacto. Mayor... ¿Eh? Entonces, yo lo que haría sería... Bueno, justo entró alguien. La izquierda, inútil total. Lo que haría sería, por ejemplo, poner... Uy. Poner acá un igual. ¿Mm? Entonces, si yo redefino la función, lo podríamos poner con otro color, ¿no? Si yo redefino la función y le pongo un igual, entonces ahí ya estaría siendo continuo. ¿Mm? Eso es lo que me dice cuando me habla de redefinirla. Originalmente lo que nos olvidamos acá era de la imagen de la función, ¿no? La imagen también eran los reales menos el 0, la función original. Bueno. Vamos con otra. ¿Cuál es el dominio de esta función? Y hay que calcularlo. Los reales menos 3. Menos el 3. Claro, el problema lo tengo en el denominador, que se me hace 0 en 3. O sea que serían los reales menos el 3. Entonces, vamos a ver qué pasa en 3. Ahora la vamos a graficar. ¿Qué pasa en 3? Bueno, no existe la función en 3. Ya sabemos que ahí no está definida. Ya del vamos tenemos, puede que presente una discontinuidad. Ya sabemos que presenta una discontinuidad porque no existe la función en el punto. Vamos a ver qué tipo de discontinuidad. Ahora vamos a ver si existe el límite. Límite, cuando x tiende a 3 por izquierda, de x cuadrado menos 9 sobre x menos 3. ¿Qué pasa? Acá, si yo quiero calcular este límite, me da una indeterminación 0 sobre 0. Entonces, vamos a trabajar. ¿Qué podemos hacer acá? Tenemos diferencia de cuadrados. Quiere decir que este límite, ¿cuánto me da? 6 puede ser. 6. 6. Y por derecha me va a dar lo mismo. Va a ser lo mismo porque también cuando factorice, también me va a dar 6. Quiere decir que esta función no está definida en 3. Pero cuando x tiende a 3, la función ¿a dónde tiende? Cuando x 6. sea... A 6. Claro, a 6. O sea que en el 3, 6 no está definida. Cuando x, el límite, cuando x tiende a 3 por acá o por acá, la función tiende a 6. Bien, ¿y cómo la grafico? Para ver cuál es la imagen.
Y bueno, fíjense ustedes que si yo la factorizo, como hicimos hoy, me queda x más 3. ¿Sí? Quiere decir que esta función para 0 vale 3, ¿m? Y para menos 3 vale 0. ¿Eh? Entonces, esta sería la gráfica y la imagen de f son los reales menos el 6. Quiere decir que presenta una discontinuidad Evitable. evitable. ¿Cómo la redefino? ¿Qué les parece? Una función que sea 6 si x es igual a 3. Claro, lo que hago es definirla como si fuera una función a trozos. Siempre que x sea diferente de 3, puedo tener esta función. Ahora, cuando x valga 3, digo, tiene que valer 6. Eso es lo mismo que llenar el puntito. Eso sería lo mismo que forzar a que acá valga 6. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. ¿Se animan a hacer los que quedan? Hicimos el A, el B, que bueno, lo expliqué, el C, el E y el G. O sea, les quedan el D, que está bueno para que practiquen de paso una función a trozos para graficarla. El F y el H. El H es fácil. En el H lo que tienen que hacer es, ahí pueden también trabajar la función, sacan factor común 3 y les queda x menos 4. ¿Sí? Bien. Vamos con el ejercicio 4. Dice, para cada una de las siguientes funciones, determinar los valores a y b que hacen que la función sea continua en toda la recta real. Justifique su desarrollo. Comprobar gráficamente su respuesta. Entonces, me dice, yo tengo f de x igual a. Profe, ¿qué ejercicio es este? ¿Qué El inciso? 4, el primero. X cuadrado si x es mayor o igual a 3. Y a x si x es menor a 3. Bien. Tengo una parábola para los mayores a 3 y para los menores a 3 tengo una recta, que no le conozco la pendiente, porque es AX. ¿Sí? AX. Tengo que ver cuánto vale A. ¿Para qué? Para que la función sea continua. Entonces, lo que voy a utilizar son las condiciones que me pone la continuidad. ¿Cuáles son las condiciones? Bueno, primero, yo ya sé que el dominio de esta función son todos los reales, ¿no? Tengo problema porque tengo una cuadrática y una recta. No hay problema en todo el dominio porque me dice mayores o iguales a 3, menores a 3. Bueno.
Entonces, vamos a ver qué pasa en 3. ¿Para qué? Para que la unión de estas dos sea continua. Entonces, ¿existe f de 3? Sí, Sí. porque Sí. va a ser Igual a 9. 3 al cuadrado, que es 9. Vamos a ver el tema del límite. Límite cuando x tiende a 3 por izquierda, o sea, por los menores. ¿Cuál es la función? A por X. x. Cuando x tiende a 3, esto me va a dar a por 3, o 3a. Límite cuando x tiende a 3 por derecha. Por derecha la función va a ser x cuadrado. Y este límite me va a dar 9. Si yo quiero que f sea continua, ¿sí? Para f continua en x sub 0 igual a 3, ¿qué tiene que ocurrir? El límite, cuando x tiende a 3 por izquierda, tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 3 por derecha. O sea, a por 3 tiene que ser igual a 9. Entonces, ¿cuánto vale a? 3. 3. 3. Si a vale 3, entonces también se va a cumplir el punto 3. ¿Por qué? Y porque f de 3 es igual a 9 y el límite, ¿cuánto va a valer? Cuando x tiende a 3, de f de x va a valer también 9. Sí, ¿alguien me quiere hacer una pregunta? No, me confundí, perdón. Ah, bien, entonces, ¿cómo va a quedar ahora la función? La función va a ser x cuadrado si x es, dijimos, era mayor, ¿no? Sí. Mayor o igual a 3. Y 3x si x es menor a 3. Y si la grafican, tienen para los menores a 3, 3x. Y para los mayores iguales a 3, la parábola. Y acá se juntan, porque se juntan en 9. Digamos, lo que hicieron fue determinar cuál era el valor de a para que la unión de los dos trozos de la función se toquen, que los límites laterales sean iguales. La checo así, ven todo el ejercicio completo, si alguno quiere copiar. Bueno, vamos con otro.
Bien, acá tengo dos incógnitas. Si tengo dos incógnitas, que es A y B, tengo que determinar A y B. ¿Cuántas ecuaciones voy a tener que tener para que tenga solución? Voy a tener que plantear dos. El mismo número de ecuaciones que de incógnitas para que tenga solución. Si no, siempre va a estar una en función de la otra. Entonces, vamos a ver qué pasa acá y vamos a ver qué pasa acá. Vamos a ver para menos 2. Entonces, decimos, primero, ¿existe f de menos 2? Sí, existe y es igual a 3. Ahora vamos a ver los límites. Límite, cuando x tiende a menos 2 por izquierda, ¿de qué función? De la De 3. constante. Claro, de la constante. Y el límite de la constante es la constante. Límite cuando x tiende a menos 2 por derecha. ¿De qué función? A x más b. Cuando x tiende a menos 2, entonces esto me va a dar menos 2a más b. Bien. ¿Para qué esta función sea continua? Tienen que ser iguales los límites laterales, ¿verdad? Entonces, quiere decir que 3 tiene que ser igual a menos 2a más b. Ahí tengo una ecuación. Ahora vamos con el otro punto que era igual a 1. Entonces, ¿existe f de 1? Sí, existe porque f de 1 vale menos 5. Límite, cuando x tiende a 1 por izquierda de a x más b es la función. Y esto me da a más b. Límite, cuando x tiende a 1 por derecha, de menos 5. La función es menos 5. Y esto da menos 5. Para que sea continua, a más b tiene que ser igual a menos 5. Y acá tengo las dos ecuaciones que necesito para armar el sistema. Tengo 3 es igual a menos 2a más b y a más b es igual a menos 5. Ahora, bueno, lo resuelven como quieran, con cualquiera de los métodos. Despejo de una y reemplazo en la otra, igualo, lo que quieran. ¿Sí? Entonces, esta sería 1 y esta sería 2, por ejemplo. Lo que puedo hacer es, no sé, se me ocurre. Despejo A de 2, me va a quedar A igual a menos 5 menos B. Reemplazo A en 1. Entonces me va a quedar 3 igual a menos 2 por A, donde A es menos 5 menos B, más B. Entonces voy a dar 3 igual a menos por menos más 10, menos por menos más 2B, más B. Entonces va a quedar menos 7 igual a 3B.
Así que de acá saco que B, ¿cuánto vale? Menos 7 tercios. Ya tengo el valor de B. Ahora, si B vale menos 7 tercios, ¿cuánto vale A? Lo que toca hacer es, entonces A vale menos 5 menos 7 tercios. A vale menos 5 más 7 tercios. A vale menos 8 tercios. Ya a esta altura voy rápido con los cálculos, porque si no, no terminamos más. ¿Cómo me quedó entonces la función ahora? La vuelvo a expresar, ustedes vuelvan a escribir todo. ¿Dónde está? Acá. Entonces, esto vale menos A, menos A. A, digo que es menos 8 tercios por X más B. Y si la grafican, les tiene que quedar continuo. Por ahí se van a perder en tanta cuenta acá. Pero bueno, la idea es que practiquen todos estos conocimientos que deberían tener, porque esto es de la escuela. Sistema de n ecuaciones con n incógnitas, que ustedes no hacen más que 2, porque para hacer más de 2 necesitan una matriz, y eso lo van a aprender el año que viene en álgebra. Bueno, les dejo el tercero para que ustedes practiquen, porque este es un ejercicio que a veces se toma, muchas veces se toma en los parciales. Anoten, porque es tema de parcial. Y después tienen varias acá para practicar, les dan 4 más para practicar. No sé, díganme, elijan una y hacemos una de las que están acá, porque las otras son para que practiquen ustedes. La 3, profe. ¿La fusión a trozos? Ay, es la más fácil. Ah, pero usted. ¿Eh? ¿Y cuál es la más difícil? A ver. No sé. Me parece a mí que la hagámosla fusión a trozos difícil. es la más fácil, porque... Hagámosla difícil. La que usted piensa que es difícil, hagámosla. No. Para mí son todas iguales. O para ustedes son los que las califican. No me parece que la función a trozos sea difícil, porque de última tienen una recta, una constante y una parábola para ver... No tiene misterio. Eso yo no sé. Me parece por ahí funciones que los límites no son tan fáciles de calcular o que tengan un valor absoluto. En esta no hay ninguna de valor absoluto, pero sí. La Hagámosla del primera, parcial. profe. Hagámosla del Bueno, parcial, la si no. primera. La primera. X sobre 4x menos x cuadrado. ¿Así? Sí, en cero. Bueno.
¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Qué les parece? Yo para ver el dominio, en este caso, sé que tengo dos profe. puntos donde se hace que- 0, ¿no? Sí. ¿Este qué punto es? Va a quedar en valor absoluto. Así que. cuando se Miren, despeja. ahí lo que yo tengo es una cuadrática en el denominador. O sea que lo que tengo que ver es en qué punto, cuáles son las dos raíces de esa ecuación para ver que no tome ninguno de esos dos valores. Yo tengo, Una raíz va a ser 0 cuando cuando claro, una va a factorice. ser 0. ¿Sí? Esto tiene que ser distinto de 0. Entonces, una va a ser 0. Lo que puedo hacer, en vez de andar aplicando Bhaskara, lo que puedo hacer es sacar factor común x. Y esto me va a quedar 4 menos x. La otra va a Entonces, ser menos. O la otra va a ser una 4. va a ser 0 y la otra, ¿cuál va a ser? 4. 4. Porque acá en 4 se hace 0. Yo tengo dos valores. X sub 1 igual a 0 y x sub 2 igual a 4. Quiere decir que el dominio de esta función van a ser todos los reales menos el 0 y el 4. Me pide que evalúe en 0. En A igual a 0. Ven que me pide en A igual a 0. Entonces, tengo, primero, no existe f de 0. No existe. Bien. Segundo, límite cuando x tiende a 0 por izquierda de x sobre 4x menos x cuadrado. Esto me da una indeterminación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sacar factor común 4. X. Saco factor común. Este se va con este. 1 dividido x, 1. Esto me queda el límite cuando x tiende a 0 por izquierda de 1 sobre 4 menos x. ¿Cuánto me da este límite? ¿Cuarto? Un Un cuarto. cuarto. Límite cuando x tiende a 0 por derecha. Hacemos todo lo mismo, ¿sí? Porque es la misma función, x sobre 4x menos x cuadrado. Esto me da el límite cuando x tiende a 0 por derecha de 1 sobre 4 menos x, y este me da un cuarto. ¿Qué pasó acá? ¿Existe el límite? Sí, Sí, existe. existe. Sí, son iguales. Existe el límite cuando x tiende a 0 de f de x y es igual a un cuarto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en 0? Hay una Y una discontinuidad. discontinuidad. Claro, lo que tengo ahí, ¿qué es? Un agujerito. No tengo una asíntota. En 0 tengo un agujerito. Tengo una discontinuidad evitable en x sub 0 igual a 0. ¿Sí? Si la tuviera que redefinir para convertirla en ese punto en continua, yo diría x sobre 4x menos x cuadrado si x es distinto de 0. Y un cuarto si x es igual a 0. En general, si yo tengo una función que presenta una discontinuidad evitable, yo como en x sub 0, lo que voy a hacer, la voy a redefinir y voy a decir que es f de x si x es distinto de x sub 0. Y es igual al límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x, si x
distinto, es igual a x sub 0. En general, ¿sí? Siempre que presente una discontinuidad evitable, lo que hago es, ese punto donde no está definida, lo reemplazo por el límite. Porque sé que el límite es el valor que se van a acercar los dos por el mismo lado. ¿Sí? Ahora, en 4 me parece que no pasa lo mismo. Me da que en 4 tienen una asíntota. Sí, en 4 da una asíntota, porque ustedes acá cuando reemplazan, cuando quieren calcular, cuando x tiende a 4, el denominador se hace 0. Entonces va a infinito o a menos infinito, depende. ¿Se dan cuenta? O sea, de los dos puntos que no pertenecen al dominio, en uno tienen una evitable y en la otra tienen una esencial, porque hay una asíntota. Vamos a ponerlo así, así lo ven completo. Bueno, les quedan estos 3 para practicar. Vamos a ver, analizar el 6, que viene bien, ustedes que tienen que dar teórico, ¿no? Dice, diga si las siguientes expresiones son verdaderas o falsas. Justifique. A ver, dice, si el límite de f de x, cuando x tiende a c, es igual a L, ¿sí? Calculo el límite cuando x tiende a ese punto y me da que es L. Entonces, f de c es igual a L. ¿Es verdadero o es falso? Me falta No información. necesariamente. Es O sea, verdadera la para mí. imagen y el límite puede ser diferente. Claro, me falta información, profe. No, con esa información me tienen que decir si es verdadero o es falso. A mí me están diciendo, Me refiero a que es falso. Porque faltaría información para saber si FC es claro, igual a a L. mí lo que me están diciendo, que yo tengo un punto C acá, y que el límite cuando X tiende a C por izquierda y por derecha, o sea, el límite es L. Y me dice, entonces la función en el punto también vale L. ¿Por No, es qué? falso. ¿Por qué? Puede que no. No, digamos, si esto no esto. Exacto, es falso. Si el límite, cuando x tiende a c por derecha, de f de x, es igual al límite, cuando x tiende a c por izquierda, de f de x, o sea, está diciendo lo mismo que arriba, ¿no? Está diciendo que existe el límite. Entonces, f es continua en x igual a c. Falso. De vuelta faltaría información de qué pasa en el punto. Bien. Si el límite, cuando x tiende a c de f de x es igual a L, y f de c es igual a L, entonces f es continua en x igual a c. Verdadero. Esta es verdadera. Bien. Bueno, a ver, es como que terminamos el práctico. Son las 8. Estaría bueno si tienen preguntas para hacer. Profe, ¿cómo va a ser la modalidad del examen? ¿Que es multiple choice y hay que elegir o vamos a tener que hacer las cuentas ahí? Tenemos un lugar para escribir. Va a haber ejercicios de todo tipo. Es secuencial, no pueden volver para atrás.
¿Por qué? Porque los ejercicios son aleatorios y la idea de que sea secuencial es para que no sé, si bien hay un montón de ejercicios a los efectos de que no les toquen los mismos ejercicios a las mismas personas, pero bueno, si de repente, forma aleatoria, coincidiera, no podés volver para atrás porque otro te pase el ejercicio, ¿sí? Va a haber ejercicios seguramente de múltiple choice, donde ustedes van a tener las soluciones, digamos, la solución y otras que no son válidas, y para poder elegir van a tener que resolver el ejercicio. Es como que yo te diga que el límite es tal, tal o tal, y vos vas a tener que calcular el límite de la función y ver que te da igual alguno de los tres, salvo que quieras hacer tatetí. Y otros seguramente van a tener un lugar donde poner el resultado. Hacer el cálculo y poner el resultado de ustedes. Por lo general son 6 o 7 ejercicios, una cosa así. Creo. Profe, ¿y ya se ¿Cuánto sabe tiempo es? el horario que vamos a rendir la práctica, nuestra comisión? A ver, esperen, porque hoy en la conversación. Esperen, a ver, tendría que leer todo. Las comisiones especiales irán todas juntas en el tercer grupo de 16 a 17. Igual, chicos, De no 4 a se 5. queden con esto, claro, no se queden con esto que les digo. Entren en la 24, fíjense lo que dice. En un momento se estaba rumoreando que se iba a cambiar la fecha, ¿o no también? No. No, porque nos están pidiendo ya que digamos cuántas personas tenemos, yo lo que les dije hoy, cuántos tenemos, cuántos están matriculados, porque el tema es que solo pueden estar matriculados las personas que están en condiciones de rendir y que figuran en el listado del SIU, ¿sí? Porque de repente se pudo haber matriculado una persona que estaba condicional y hoy ya no puede rendir. Pero no es el caso de ustedes de las promos, eso pasa en las comisiones comunes. Y después nos piden a veces saber cuántas personas se presentan a cursar. Por ejemplo, ustedes creo que son algo de entre 70 y 80, ¿ves? Y hoy hay 46 cursando. Ya han dejado gente que no cursa. Por eso se presenta igual a rendir. Como en la presencialidad pasamos lista, por acá no podemos pasar lista. Así que bueno, esa es la información que tengo, que rinden en el último turno. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Sí? Algo que no me quedó claro es sobre composición de funciones. La función que estoy componiendo le robo el dominio, pero ¿la imagen es una nueva o también le saco la imagen? ¿Cómo, De cómo? cuando yo hago f compuesto de g, Sí. agarro la imagen de g, el dominio de g, ¿no? Pero me perdí con el tema de la imagen. ¿Cómo era? No sé si es una imagen nueva o si saco la imagen. Vos decís, si yo hago F compuesta con G, Claro, lo pensé al revés en realidad. Tipo, G G compuesto con F. compuesta. Bueno, hacemos G Es lo compuesta mismo. con F. Ahí, Claro. Le voy a ¿sí? agarrar el Esto dominio de es G. de X. Entonces, esto es F de G de X. Entonces, X
pertenece al dominio de quién? De G. De G. De G. Este es el dominio de G. ¿Sí? Y vos, porque ahora le vas a aplicar G. Después vas a aplicar F. Entonces acá vos vas a tener F de G de X. Quiere decir que F tiene que pertenecer, G de X tiene que pertenecer al dominio de F. ¿Sí? Eso sí, está perfecto, lo entiendo. Pero lo que me pierdo es con la imagen. Va a haber una nueva imagen que hay que calcularla, ¿no? O Voy a tener una nueva imagen y vas a tener una nueva función. Entonces la nueva función va a tener una nueva imagen seguramente. Y sí, perfecto. Sí. No, pensé sí, que era. porque no es lo mismo si vos tenés, digamos, una nueva imagen. Va a tener una imagen porque si vos tenés que f de x es, no sé, x cuadrado, esta función tiene un dominio, que son los reales, y una imagen que es de 0 a más infinito. ¿Sí? Ahora, vas a tener después, qué sé yo, g de x, que sea x menos 3. Entonces, bueno, no sé, ahora cuando compongas y hagas f de g de x, esto te va a quedar x menos 3 al cuadrado. ¿Sí? Bueno, da la casualidad que esta función tiene la misma imagen. A ver, x menos 3 al cuadrado. ¿Sí? Menos 3 al cuadrado. Esta está trasladada sobre el eje X. O sea, la imagen es la misma, va de 0 a más infinito. Pero bueno, hay que ver la función. ¿Eh? Perfecto. Gracias. ¿Qué otra pregunta? ¿Alguien más? Profe, ¿se sabe el de teoría cuántas preguntas van a hacer aproximadamente? Ni idea. Y la Eso, duración es de una eso hora, se lo ¿no? tienen que preguntar a Ale, no a mí. ¿Y el tiempo, profe? ¿Cuánto tiempo tenemos? Una hora. Son de a una hora los exámenes. Son ejercicios muy difíciles. Me refiero a que nos da una hora para hacer todo. Está medido el tiempo. Está medido el tiempo. Si les dan una hora es porque se puede hacer en una hora. Miren, en la presencialidad es 1 hora y media. El tema es que si no estás afilado, Si no estás afilado te va a ir mal. Sí, sí. Hay que afilar. Acá y en la hay que presencialidad afilar. también. Y en la presencialidad también, digamos. Sí, y están en la promo, chicos. Ustedes tienen que pensar que no van a dar final. No van a dar final. No van a ir como va a ir el resto. Entonces, sí o sí tienen que estar bien preparados. Se están salteando una instancia. Somos pollo. Somos pollo. Pero son pollos en la facultad. Y por ahí ese es el tema que a nosotros nos está rebotando, que no se dieron, como no fueron a la facultad, no se dieron cuenta que están en la facultad, me parece. Salvo los que son recursantes. Bueno, pero acá no hay recursantes en este curso. Mire, profe, mañana la voy a conocer a la facultad. Tengo una clase. ¡Ay! ¿Quién es el profesor que va a dar clase? Ramiro se llama. ¿Pero de qué materia? Micro. ¿Arrancaron las clases presenciales? Porque nos ofrecieron, si queríamos dar alguna clase, que podíamos solicitar y ir. Así que yo el otro día fui a tomar final. Creo que a ustedes les conté, ¿no? Que iba a ir a la facultad a tomar.
Sí, Me acuerdo. profe. Bueno. un Profe, alumno- pero las clases no con todos los chicos, me imagino, porque somos un montón. No, bueno, no sé cómo lo organizaron. Nos Y llegó todo, un y todo correo. medio en protocolo. Hay Sí, se Muy arman bueno. turnos. Si no da la capacidad, se arman turnos, creo. exacto. El otro día nos llegó un correo diciendo que si algún profesor quería dar alguna clase, no significa que, no sé si van a hacer todas las clases o esta clase les van a dar en micro. ¿Cómo, profe? Es esta clase, no todas las clases. No, no, es una clase, es una sola. Una clase, Es claro. una clase de consulta preparcial. Exacto, que Porque sí. también la tenemos el jueves. Es una semana Bien. hermosa. Así que a nosotros nos dijeron también que si queríamos ir y organizar, bueno, nada, teníamos que avisar, nos organizan, así que sí, semana durísima. Ah, pero sí, sí, no, más vale que la semana, siempre es así. Profe, igual si no llegamos a la promo podemos ir al final o recursamos directo. No, si no sacan, a ver, ustedes pueden aprobar, voy a ir contestando, ustedes pueden aprobar la cursada y no, porque solamente la cursada y porque les va mal en el teórico, o pueden aprobar la cursada porque no llegan al promedio y van al final. ¿Cómo van a perder todo? No, no, no. No, no pierden todo. Profe, en el límite, en el infinito, si es una función racional, ¿puedo sacar en el numerador el factor común y en el denominador el suyo? Ah, si sacan factor común, cada uno saca, es independiente el numerador del denominador. Si vas a dividir, tenés que dividir arriba y abajo por el mismo, para que no cambie la ecuación, para que se mantenga. ¿Sí? Me preguntó Yara. ¿Quién es la que se muere de felicidad? ¿Quién se muere de felicidad? Renzo, ¿vos por qué te morís de felicidad? Que vuelvan las clases, loco, estoy podrido de cursar en casa. Ah, y te vas a tener que venir a La Plata si vuelven las clases. Sí, yo igual quiero presenciar. Aunque sea No más me, difícil. no me molestaría nada. Bueno, miren, vamos a hacer una cosa. Yo voy a hablar con Ale y ¿Vos, por Renzo, te ahí, pegás un viaje para una clase? ¿Te pegás un viaje? ¿1000 kilómetros para la clase de la profe? 1300. Nah, Lo hace, lo hace. tres. pero te Eh, damos, te Vamos por damos la alojamiento. La profe te no, hospeda. ese no es drama. No, lo que podemos hacer no lo vamos a dejar en banda, pero sí no dar un tema que después pobre él se lo pierda. Pero por ahí podemos organizar alguna clase de consulta, Para el algo así. segundo, profe, para el segundo parcial que se viene Claro. difícil. Y así los que no conocen la Facu van a la Facu, y así nos conocemos todos, porque siempre le veo la cara la cara del gato, que, no le, que está con el sombrero, no, con el buzo, y 2 o 3, y no veo a nadie más. Estaría por Zoom la clase también. Sí, pero es verdad que estaría por Zoom. Ah, alguien me está preguntando de inversa. Pero ¿saben qué pasa? Que ¿cómo hacemos? No sé cómo se hace, si yo estoy explicando en el pizarrón para que también vean los que están del otro lado. Profe, acaba de decir alguien que es de Ushuaia, que la tiene media complicada. ¿Quién es de Ushuaia? A ver. La profe recibe. Oscar, todo. Ah, yo vivo en Ushuaia. Ah, en el Paula. Pero podemos ir nosotros, ¿o no? ¿Ustedes qué dicen? Paula, ¿nos das alojamiento? Claro, yo no conozco Ushuaia, así que, mira. Bueno, no importa. La idea es esa. Yo sé que hay gente que está lejos, nos vamos a hacer venir a la gente por una clase. Pero por ahí más, cuando haga más calorcito, qué sé yo, ponemos una clase de consulta, Flybondi en el aeropuerto de Trelew y compartimos gastos. hacemos miki. Ya se están organizando, ¿eh? La idea es que vengan a conocer la facultad, pero
Bueno. Y además, los que sacan la promo, bueno, pero los que tengan que rendir final, les aseguro que es mejor rendir final escrito que rendir final por Zoom, porque los que pasan después tienen que dar, digamos, los que pasan el final por virtual, después tienen que dar, defender la nota por Zoom con 2 profesores, y en forma oral, entonces es medio heavy, ¿no? Si somos para Y bueno, pregunten a Alejandra. Así que bueno, ojalá podamos volver. Chicos, a ver, alguien me preguntó algo sobre inversa. ¿Qué es lo que no entendés de inversa? Sí. Sí, primero tenés que fijarte que sea biyectiva, porque puede que una función a trozos, por ejemplo, puede pasar que la función a trozos sea una función así, ¿sí? Entonces, bueno, es biyectiva porque tengo una recta y una parábola, y ahí no tengo problema, es inyectiva, es suryectiva. Ahora, ahí tendrías que sacar la inversa para cada tramo, pero de repente, y hay un ejercicio en la práctica, tienen una función que viene así, por ejemplo, y después, no sé, acá abierta, supongamos, ¿no? Después sigue así y después sigue así. ¿Y qué pasa? Y bueno, en este tramo la función no es inyectiva, porque fíjense que tienen para varios pares de valores, tienen la misma imagen. Entonces ahí se tienen que quedar con un pedazo. ¿Eh? Claro, se pueden quedar con la lineal o se pueden quedar con este pedazo de la parábola. Ya la función constante ya no hay manera, porque la función constante no es inyectiva, entonces, no, ¿cómo le van a calcular la inversa? Acotan el... Exacto, tal cual. ¿Mm? Bueno, Disculpe, hay una profe, yo persona tengo que otra entra duda justo. también. ¿Cómo? Yo tengo una duda sobre módulo. Sí. No entiendo bien todavía cuándo usar la definición y cuándo usar, viste que Las propiedades. las propiedades, cuando X es mayor a o cuando X es menor a. No, una cosa es la definición. Una cosa es saber a qué es igual el valor absoluto de una expresión. Yo tengo valor absoluto de x cuadrado más 3 y necesito saber, yo no puedo trabajar con las barras las tengo que sacar. Entonces, cuando voy a sacar las barras, digo, bueno, ¿a qué es igual esto? Entonces, esto va a ser x cuadrado más 3, si x cuadrado más 3 es un número positivo. Y va a ser menos x cuadrado más 3 si x cuadrado más 3 es un número negativo. Entonces, en esa resolución, yo no sé dónde estoy, qué estoy haciendo, pero en esa resolución yo me fijaré si estoy en esta situación, mejor dicho, si estoy en esta situación o en esta situación. Depende de la situación que esté, me voy a quedar con una de las dos funciones. Entonces digo, bueno, sí, x cuadrado más 3 es un número que siempre es positivo. ¿Por qué? Y porque esto es positivo y agrego un número, listo, es positivo. Quiere decir que estoy en esta, por lo tanto, esto es igual a x cuadrado más 3. Listo, le saqué las barras de valor absoluto. Ahora,
Si yo digo, yo tengo que el valor absoluto de x más 1 es un número menor que 2, bueno, ¿qué quiere decir? Quiere decir que este x más 1 es un número que está entre menos 2 y 2. ¿Sí? Ahí apliqué Sí, sí. una propiedad. Sí, claro, pero Ahora, si vos me primero las decís, ¿a qué propiedades es igual el valor absoluto de x más 1? ¿A qué es igual el valor absoluto de x más 1? Y a x más 1 si x es mayor que menos 1. Y menos x más 1 si x es menor que menos 1. Entonces, depende donde te estés moviendo, vas a ver cómo lo resuelves. Pero siempre tienen que sacar las barras. ¿Qué más? Vale, gracias, profe. ¿Nada más? Bueno. Bueno, chicos, tienen el miércoles con Ale igual. Así que yo les diría, consejo, que para el miércoles se tengan estudiada la teoría para poder hacer preguntas teóricas, todas las que más puedan. El año pasado, lo que hicieron los chicos con Ale fue, hicieron como un ping-pong, tratando de relacionar la teoría con la práctica. ¿Por qué? Porque el examen teórico no es un examen teórico de memoria, es un examen teórico de Razonamiento. deducción, de razonamiento y deducción, ¿sí? No es que les van a tomar el romance del enamorado y la muerte y lo dicen de memoria, no le van a tomar un teorema y lo tienen que escribir de memoria. No, olvídense, eso no va a ocurrir. Sí van a tener que utilizar como herramienta esos teoremas y corolarios y propiedades que les dio Ale en la teoría para resolver una situación teórica. Entonces, está bueno que aprendan a relacionar. Entonces, aprovechen el miércoles para eso, para no patinar en la teoría, porque lo mejor sería que no patinen en esta, para tener la chance de patinar en la segunda, en el segundo parcial, que es más difícil. Bueno, los veo el lunes. Mucha merda.